el capítulo 18 y vamos a leer de los versículos 1 hasta el 8. Lucas 18 y en los versículos 1 hasta el 8. Dice así: entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Les dijo: en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía: hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo: no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, pero ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Entonces el Señor dijo: fíjense en lo que dijo el juez malo. El pueblo de Dios clama a Él de día y de noche, y Él siempre hará justicia para su pueblo y no tardará en darle lo que necesita. Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Una pregunta interesante. El Señor Jesús cuenta esta parábola y la cuenta con un objetivo. Tiene una intención en mente, tiene un deseo al contar esta historia. ¿Cuál es el deseo que tiene? Bueno, sí, pero el primer versículo que leímos nos dice cuál es la intención de Jesús. Y no desmayar. Debemos orar y no desistir, no perder la esperanza. Creo que si a nosotros nos preguntaran si hemos orado por algo y no lo hemos recibido, tendríamos que decir que sí o no es así. Creo que sí, hemos orado por cosas que no hemos recibido. Ahora, si nos preguntaran cuánto oramos por ello, seguramente diríamos que la culpa de no recibir lo que hemos pedido es nuestra, porque no hemos perseverado en la oración. ¿Hasta cuándo debemos orar según dice aquí el Señor? Hasta que lo que estamos pidiendo nos sea otorgado. Si oramos pero desmayamos en nuestra oración, lo que hemos pedido no vendrá. Pero si oramos hasta el final, recibiremos la bendición. Yo le he puesto por título a esta predicación: hasta que al fin. Bueno, yo no sé si usted ha lanzado esa expresión. Tal vez alguna vez ha dicho: esperé y esperé hasta que al fin se dio lo que esperábamos. Pues bien, yo quiero hoy hablarle de este pasaje y yo quiero hoy resaltar 4 cosas interesantes en el pasaje que puedo encontrar. Lo primero, que puedo mirar la situación de esta mujer y le he puesto por título ese primer punto: todo en contra. No sé si usted ha sentido alguna vez que tiene todo en contra. ¿No? Solo me pasa a mí. ¿Le ha sucedido que siente que todo está en su contra? Que como que las cosas no se dan. Pues usted no ha tenido ni la mitad de los problemas que tenía esta mujer.
Si lo podemos analizar en los versículos número 1 al 3, dice así: entonces Jesús les contó una historia, una parábola, para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Les dijo: en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaban los demás. Versículo 3 dice: en ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía: hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Encontramos que esta mujer, ¿cómo estaba? Con todo en contra. Primero, era viuda. Viuda en una sociedad machista. Hoy se está reivindicando el poder femenino y las feministas, aunque ya el feminismo ha perdido terreno. Ahorita las feministas salen a hacer marchas y los trans las golpean y las mandan para la casa. Estamos en un mundo al revés. Pero en el tiempo de Jesús era una sociedad netamente y totalmente patriarcal y machista. Una sociedad que totalmente se definía como una sociedad basada en los privilegios de los varones. Y entonces se decía que si una mujer no tenía un hombre que hablara por ella, pues estaba perdida. Que si había una mujer que estuviese sola y no tuviera un varón que hablara por ella, pues no había manera de que pudiera salir adelante. Por eso es que las mujeres, por ejemplo, en la sociedad, en esta sociedad machista, no heredaban, no tenían la posibilidad de heredar. Si una mujer era la primera, entonces tenían que esperar hasta que naciera un niño para que pudiera heredar. ¿Cómo le parece eso? Y una mujer tenía que estar relacionada con un varón para poder ser representada. Tenía que haber un esposo, hermano, padre o hijo que respondiera por ella. Aquí encontramos que esta mujer, al parecer, no tenía a ningún varón que respondiera por ella. Nos dice que era viuda, o sea que el esposo estaba muerto. No nos dice que tuviera hijos o hermanos o un padre que respondiera, o sea que estaba indefensa. Lo primero que encontramos es que esta mujer, ¿cómo estaba? Indefensa. Lo segundo que encontramos, un enemigo. El versículo 3 dice que había un enemigo. Hay un hombre que me está haciendo daño. Pido justicia. Usted sabe que siempre hay gente aprovechada, ¿cierto? Siempre hay gente que parece la tosferina, no le da sino a los pequeños, ¿cierto? Hay gente que es aprovechada, que siempre ve a los débiles y se aprovecha de ellos, ¿cierto? Usted ve cómo hay gente que es gente muy valiente, pero con los que no tienen cómo defenderse, ¿cierto? Cuando lo ven a una mujer sola o un hombre que tal vez no tiene cómo defenderse, se agrandan y yo soy y le meto y no sé qué. Pero cuando se enfrentan a una persona que tiene la manera de defenderse, se achican, se amilanan, les da miedo. Pues así era este hombre. Este hombre, aprovechando que esta mujer estaba desamparada, indefensa, se aprovechaba de ella. No sabemos qué era lo que le hacía, pero seguramente, viendo el contexto de la historia y el contexto de la sociedad judía, seguramente le quería quitar las tierras. Seguramente le quería quitar la posesión que tenía del esposo, la herencia matrimonial. Seguramente estaba ejerciendo
un poder en contra de esta mujer para quitarle las cosas. Entonces encontramos cosas tremendas. Estaba indefensa. ¿Cuántos se sienten indefensos? ¿No? A veces, ¿cierto? Que uno no sabe qué hacer. Que hay cosas que hacen otros y uno dice, ¿yo qué hago? Voy a la policía. Yo recuerdo que una vez un hermano me contó que hizo una denuncia porque había una gente que lo estaba amenazando con matarlo. Y fue a la policía y les dijo, vea, es que me amenazan, me dicen que me van a pegar un tiro. Y la policía le dijo, y se lo pegan. Tenga cuidado con esa gente, que la gente es mala. No se meta con ellos. Ahí es eso. ¿Qué está uno? Indefenso. Indefenso ante esa situación. Uno, ¿a quién llama? No hay a quién. Además, enemigos, solo por ser creyente. Mire que antes se veían mal ciertas situaciones. Hoy ya se ven bien, y que uno sea juicioso y quiera buscar a Dios se ve mal, ¿cierto? Que uno sea una persona que crea en el matrimonio, que no consuma drogas, que no tome alcohol, allá se ve mal. Y eso levanta que tengamos enemigos. Entonces, hay enemigos. Pero por último, el que le podría impartir justicia, ¿cómo era? Versículo número 2. Dice, les dijo, en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios. Ya empezamos mal, ¿cierto? Un hombre sin temor de Dios. Hay gente que no tiene temor de Dios, esos jueces no tienen temor de Dios. Un hermano me contaba que lo mandaron a un psiquiatra, y el psiquiatra más mal que él estaba. Y me cuenta que él le dijo al psiquiatra, Dios lo bendiga, y dijo, no, yo no necesito la bendición de Dios, yo creo en lo que yo hago. Gente sin temor de Dios. ¿Cómo era este juez? Sin temor de Dios. Y alguien sin temor de Dios no puede impartir justicia. Y ahora, además de eso, tampoco le importaba lo que pensaban los demás. O sea, ¿cómo estaba esa pobre viuda? Estaba llevada, como decimos nosotros, ¿cierto? Muy, muy mal, porque encontramos entonces indefensa, con enemigos y con un juez injusto. Y así a veces estamos nosotros, con todo en contra, que no hay salud y no hay plata, que no hay recursos, que uno hace una cosa y no le sale bien. Y entonces uno se siente como en esa condición. Todo estaba en contra de esta mujer y todo le indicaba que lo mejor que era, según lo que uno pudiera pensar, que era lo mejor para ella, rendirse. Yo creo que alguien le dijo, no, deje de molestar con eso, no siga insistiendo, que no va a pasar nada, ¿cierto? Pero encontramos en el versículo 4 al 5 un arma poderosa. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo. No sabemos cuánto. Pudieron haber sido meses o años. Pero este hombre se hizo, como decimos nosotros, el loco, y por algún tiempo no quiso ayudarla. Pero algo pasó. Pero después se dijo a sí mismo, no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, pero ayudaré a esta viuda. Mira, accedió. Ahora, ¿por qué accedió? ¿Porque la viuda le caía bien? ¿Por qué accedió? ¿Alguien lo presionó? No, sí, lo presionó. ¿Quién lo presionó? Ella lo presionó. Porque dijo,
Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Estaba cansado ya. Lo tenía aburrido esa mujer. Salía por la mañana y ahí estaba. Y llegaba a la casa y estaba en la casa también. Y llegaba y la secretaria le decía, juez, ve, ahí está otra vez esa viejita. Bueno, no sabemos si era viejita, pero ahí está otra vez esa señora. Otra vez está molestando. Y mandaba derechos de petición. Y hablaba todos los días. Y salía por Caracol diciendo, el periodista soy yo. Aquí no me quieren atender, ¿cierto? Y por Telecafé y por RCN. Bueno, ¿qué haría esta viuda? Piense cómo le colmó la paciencia a un juez injusto y malo y logró que se le hiciera justicia. ¿Cuál es el arma poderosa de esta mujer? La perseverancia. ¿Hasta cuándo insistió ella? Hasta que resultó lo que esperaba. Yo me pregunto cuántas cosas tal vez Dios nos ha prometido y no las tenemos por falta de perseverar. Porque hemos dicho, mire, yo pienso en negocios y a veces hay negocios que cerramos porque decimos eso no sirve. Y tal vez, mire, los grandes negocios, ¿sabe dónde iniciaron? En una pequeña casa y con 0 clientes. Así empezaron los grandes negocios. Las grandes iglesias, la mayoría nacieron en la sala de una casa. Usted escucha los testimonios en la sala de mi casa. Claudio Freyson cuenta que estuvo 7 años con 5 ancianas, con 5 abuelitas, y eran con 5 personas, era que él decía, 5 miembros, y eran 2 hermanas ancianas, la suegra, la esposa y el suegro. Imagínense, prácticamente la familia, 7 años con 5 personas. Pero perseveraron, siguieron adelante. Hoy son grandes ministerios o grandes empresas. Pero también hay gente que se convirtió después de años de estar orando. Hay familias que se arreglaron después de muchos años de inconvenientes. Hay hijos que volvieron a casa después de años de orar. La perseverancia, esta mujer le hizo la vida insoportable a ese señor. Todos los días, era una mujer valiente. O sea, para ser perseverante encontramos que hay 2 cosas necesarias. Primero, valentía. Porque esa mujer iba donde ese señor, y un señor que no le teme a Dios ni le importa lo que digan los demás. Seguramente hasta un arma le había sacado. Bueno, yo ya me estoy volviendo fantasioso. Pero quiero que usted piense cuántas desplantes, palabras negativas y cosas malucas habían pasado. Cuántas palabras feas, cuántos actos y desplantes había recibido. Y sin embargo, ella siguió. Y era valiente, porque a veces a uno le dicen que ay, le voy a pegar un tiro. Y ay, no, qué miedo. Pero esta mujer dijo, no, yo sigo adelante. Vamos a ver quién se cansa primero. Y se cansó el otro primero, ¿cierto? Pero también fe. Es la pregunta del Señor al final. Ahorita me voy a referir a eso. Pero él pregunta, ¿y habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre vuelva? Esa mujer decía, algo va a pasar. Y uno tiene que orar pensando en eso. Mi hermano, puede pasar algún tiempo. Porque ¿qué pasó con esta mujer? Por algún tiempo no le hicieron justicia. Pero al final, lo más imposible puede pasar. Escúcheme, tal vez nosotros
pensamos que no se van a dar las cosas, pero lo más imposible puede pasar cuando perseveramos. Amén. Ahora, lo tercero le he puesto por título a este punto, todo lo contrario. Todo lo contrario. En el versículo 6 y 7 dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez malo. O sea, pongan atención. ¿Qué dijo el juez malo? Ya se les olvidó. No, no puede ser. A mí no me importa nada, pero si no le hago justicia a esta señora, me va a desesperar. Voy a hacerlo. Y el Señor dice, a él le parece interesante lo que dice este hombre. Y dice, pongan atención a lo que él dijo. Y el versículo siguiente dice, el pueblo de Dios clama a él de día y de noche, y él siempre hará justicia para su pueblo y no tardará en darle lo que necesita. ¿Cómo era este juez? Malo. ¿Y cómo es Dios? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Este juez era malo e injusto. ¿Cómo es Dios? Bueno y justo. Y el Señor Jesús, que conoce bien a su Padre, dice, Él no tardará. Él no se va a demorar. Él no va a dejarnos sin que se haya o se dé una respuesta. Dice el Señor Jesús que nuestro Padre es totalmente lo contrario del juez injusto. El juez injusto accedió a pesar de lo malo e injusto que era. Y Él nos pregunta, y ahora Dios el Padre ni es malo ni es injusto. Y Él no se va a tardar. Pero ¿cuál es la clave? Ahí está en el versículo. ¿Cuál es la clave? Clamar. Muy bien, Elena, se ganó un vasito de agua. Muy bien, dice, pero ¿cuándo hay que clamar? De día y de noche. La perseverancia funcionó en un malo e injusto. ¿Qué no hará en alguien justo y bueno? Ya se acabó esa línea, ¿no? Se acabó ese supermercado justo y bueno. Pero ¿qué no hará la perseverancia en alguien que es justo y bueno? Pues mucho más, dice, no se tardará. La clave es clamar de día y de noche. Ahora, quiero terminar con el versículo número 8. El Señor vuelve y dice, les aseguro, esto es una forma de dicción que utilizaba mucho el Señor Jesús. Se llama pleonasmo o redundancia. Y es que pareciera que está diciendo lo mismo, pero él busca afirmar una verdad. Lo utilizaba mucho el Señor Jesús, dice, les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. ¿Qué dice? En 3 ocasiones nos dice que Dios el Padre va a responder, ¿cuándo? Rápidamente. Y que nos va a hacer justicia y nos va a defender. Señor, defiéndenos. Haznos justicia, Señor. Que en medio de toda la injusticia que vivimos, el Señor nos haga justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Esa es la pregunta. La fe se está deteriorando cada vez más. Hoy, cada vez más, encontramos grupos ateos. El ateísmo está llegando a las puertas incluso de la iglesia. Hay una mujer en Estados Unidos que es pastora de una congregación de cerca de 15,000 personas.
es pastora de una congregación, pero ella se declara atea. ¿Cómo le parece un pastor ateo? Suena como contradictorio, ¿cierto? Como que vi un señor que era alto, bajito, y era gordo y flaco. Entonces eso suena como contradictorio.